de Camboya d'Estudio, al cor de Barcelona, comença Camboya Street Sessions, el podcast on els ritmes de la ciutat es converteixen en històries. Diuen que el vermell és el símbol de la passió, de l'empoderament, de l'amor. I potser per això s'ha convertit en el segell d'identitat de les nostres protagonistes d'avui. I sí, en femení i en plural, cosa que ens va arrufar molt. Avui ens fa molta il·lusió que ens visiti una banda nascuda a l'ESMUC i cuinada als carrers i als escenaris de Barcelona. L'Atzar va voler que les nostres protagonistes d'avui coincidissin un dia a la Casa Roja i allà van fer el match definitiu. Van comprovar que les seves veus sintonitzaven a nivells estratosfèrics i van començar una aventura que les ha portat a transitar pels camins del flamenc i l'electrònica. Una fusió única com ho són la Prenda Roja. Sara Sambola, Anna Brenes, què tal? Com estem? Muy bien. Benvingudes. Gràcies. Escolta, ens falta una component de la Prenda Roja, expliqueu-nos-ho, perquè sou tres, en el fons sou un trio, que sou les que vau fer aquest match. Sí. Qui falta? Falta la Cristina López, que és la tercera membre de la Prenda, que està a Granada. Això és tot el que sé jo, que està a Granada, però... Sí, bueno, està a Granada. Home, ni tan mal, que està preparant els Goya o algo. A lo millor sí, perquè amb ella mai se sap. No, però, bueno, cuestiones personales no ha podido venir y al final, bueno, pues la parte buena de ser tres es que siempre dos pueden venir. Al menos dos pueden venir, ¿no? Sí. Y que, bueno, siempre tenemos que lidiar con este tipo de... Sí, teniu molts projectes en solitari, us van sortint coses paral·lelament a la Prenda. Sí. O sigui, sí que la Prenda per nosaltres és un projecte molt, molt important i que moltes vegades posem per davant, però sí, cada una té les seves coses i a vegades per temes personals o a vegades professionals no podem estar. Però també contem amb unes noves prendes que també s'estan interioritzant al repertori i que han vingut diverses vegades també, sí. Com en el cas de l'Alexandra, que sí. És la noia que ha vingut avui. O sigui que després, quan us fem entrar dins dels estudis de Camboya, sereu tres. Sí. No serà la Cristina, però heu renovat una mica l'armari i teniu prendes noves que Tenim podeu... algunes prendes per allà. Expliqueu-nos una mica l'origen, perquè ja ara ho deia, no? Fèiem broma d'això del maig definitiu i tal, però sí que és veritat que vosaltres crec que comenceu a l'ESMUC i en un concert o a la Casa Roja allà passa alguna cosa. Quin és l'origen de tot plegat? Bueno, nosaltres tres ens coneixíem de l'ESMUC, érem companyes, sin más, no? Pues ens caiem bé i ja està. I en un... Correcte. Sí, correcte, tot bé. En una espècie de festa que es feia a la Casa Roja, que feien sempre festes de flamenco, alguns concerts i tal, vam coincidir amb més flamencos també, y just nos cantamos un estribillito así en un momento improvisado que lo grabamos por bulerías, ¿no? Y hicimos un vídeo, lo colgamos i vam veure que quedava molt bé, la gent també li va agradar molt, ens van començar a animar en plan, però heu de fer alguna cosa perquè això sona molt bé, ¿no? I així va començar l'aventura. Y decir también que, o sea, la Casa Roja no es ningún sitio público ni nada de eso, es una sala de conciertos. No, empecéis a buscar cosas raras. No. La Casa Roja es una casa de una amiga nuestra, su casa donde ella vive. Destaca porque entre su barrio, pues, la Casa Roja. Está pintada de rojo. Y se le llama Roja, y entonces ella es una Eugenia que tiene una energía genial. Y entonces ella un día nos dijo, os voy a invitar a cenar. Nos llevó a un etíope, creo que fue. Sí, una vez ya habíamos hecho como conciertillo. Después del concierto, nos llevó a cenar y nos dijo, chicas, esto hay que formalizarlo. Entonces, dice, os he traído aquí a cenar porque yo os quiero decir que esto que pasó en mi casa, esto hay que trabajarlo y esto hay que formalizarlo. Y en realidad, pues, nos emocionamos mucho y pensamos que tenía razón. Y entonces, Sara tenía un libro en ese momento... Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar un nombre para el grupo. Va. Y sabíamos que la palabra roja queríamos que estuviese porque, en honor a la casa y porque ya el tal. rojo es tiene unas connotaciones que nos definen a cada una, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, también que somos un poco brujas, ¿no? Sí. Nos gusta la magia, la superstición... Claro, nos faltaba, o sea, sabíamos que queríamos la palabra roja, pero nos faltaba algo más. Y era como, claro. A ver, ¿qué hacemos? Y cogimos el libro, empezamos a pasar así las páginas y de repente, vam dir, venga, ya, el dedo, pam, y salió la palabra prenda. Sí. A la primera, o sigui, va sortir la perquè clar, arriba a sortir, jo què sé, la, i seria la roja i no quedaria bé. Potser sí, prenda. Bueno, la roja. La roja, mira. No, porque eso te lleva un poco al fútbol. Clar, no es lo mismo, ¿no? La energía no es la mateixa. No. Entonces, sí, la prenda roja
y además pues sentimos que era un nombre que nos definía porque cada una tiene una personalidad muy marcada, pero luego juntas se genera algo muy concreto y muy bonito. También un poco... Es difícil de definir y creo que eso es interesante porque es como una cosa abstracta. Y entonces creo que la prenda roja es una manera... definició. Claro, es una manera muy guay y muy acertada para definirnos. Clar, i És tu ara la unió de les tres. Tu ara parlaves molt d'aquestes energies, no? I deies, rojo és un color que ens defineix molt a les tres, però amb matisos diferents. No? O sigui, què diríeu que té cadascuna que sigui vermell, en certa manera, i que aporti en el projecte? Perquè és xulo, perquè a vegades rojo, tu veus el color, però ja porteu matisos diferents de vermell, no? I entenc que això també és el que li aporteu a la banda. Pues hay una cosa, no sé si... Yo pensaba que iba a ser como explícito y que la gente lo iba a entender a la primera, pero hay gente que no Hi ha se gent que da és curta, cuenta. que ens costa. No, lo que voy a decir, no, que cuando grabamos el disco, todos los temas que aparecen en el disco son elementos rojos. Cada uno de los temas son elementos rojos, ¿no? Y entonces el disco al principio, en vez de ser un disco, iba a ser un EP. Vale. Luego, pues la vida nos llevó a hacer el disco. Y entonces cada una componía un tema. Y digo esto porque creo que además en cada uno de estos 3 temas, luego han habido más, ¿vale? Pero quiero decir el que cada una compuso, creo que cada uno de estos 3 temas y cada uno de estos elementos nos definen súper bien a cada una. ¿Qué elementos éramos? Es verdad, mira, Cristina compuso Amapola, Mm. Ana compuso Sangre y yo compuse El Fruto. Entonces es verdad que cada tema, cuando ves el símbolo, ¿no? Lo que representa, lo que transmitimos, la energía, incluso el videoclip de Sangre aún está pendiente de hacer, pero a nivel de visual, ¿no? Las ideas que tenemos y lo que queremos transmitir. Por ejemplo, en el caso de Ana, ¿no? Sangre, la fuerza que tiene Ana, ¿no? Esa pasión, esa conectar con algo muy profundo, ¿no? Que también emana su voz, ¿no? Su flamencura, ¿no? Escuchas Sangre y vamos, para mí es el tema más flamenco de todo el disco, ¿no? Amapola es un tema precioso de música electrónica, igual es el que más, ¿no? Más cositas de electrónica tiene y más juego tiene. Y define muchísimo también la personalidad de Cristina, ¿no? Aparte de que la simbología de la amapola ya es una flor muy salvaje, ¿no? Que crece, ¿no? Como dice la letra, se cría en los campos sola, es muy libre, ¿no? Es Y a la vez guerrera. muy maleable. Y a ¿no? la vez, sí, entonces también, ¿no? La amapola en sí define mucho a Cristina y también porque ella es la que domina más todo el tema de la electrónica, de la producción, ¿no? La que sabe más de eso. Y en mi caso El Fruto, que es como a lo mejor el tema como más, no sé, como más sensual o más dulce, ¿no? También con el tema de la simbología, que a mí también me gusta mucho todo este imaginario, ¿no? Se iba a llamar Manzana originalmente, luego le llamamos El Fruto. Originalmente, Sí, por el tema del fruto prohibido y tal, ¿no? Y no sé, también está el videoclip ahí para dar también más ideas a lo que representa. A mí también me evoca mucho el fruto a una cosa más moderna, más también pop, más R&B, y creo que eso también en la cuestión musical y estética creo que es una cosa que aporta mucho Sara. Y luego hay un tema de las 3 juntas que compusimos entre las 3 que de es hecho es el único que hemos compuesto las 3. es el único que hemos compuesto entre las 3, que es Alhambra, que Alhambra significa la fortaleza roja. Sí. Entonces ese lo compusimos entre las 3, que además sin haber estado juntas, pero a las 3 Granada es como una ciudad que nos conecta. Y justo mira, ahora Cristina está en Granada. Cristina, estás aquí, estás conectada. Aquí está. Y la Alhambra es como la sinergia de las 3 i jo crec que també si l'escuches se nota. I que us feu fortes les 3, no? Que us protegiu, perquè si és una fortalesa, no? Feu pinya. És que hi ha muchas capas, no? I també això que hem estat explicant de cada tema, a l'Alhambra també, no? Està com bastant junt, no? Tot. Vull dir, la flamencura de l'Anna, hi ha una granaïna, que és un palo flamenco. Sí. La parte árabe, ¿no? Que la recito yo también, que a mí me mola mucho. Pues el exotismo y todo eso también es un punto que ella aporta al grupo. Sí, entonces como que está todo ahí también.
Clar, hi ha una cosa que fascina, que és aquesta hibridació de dos mons que en principi semblarien tan estranys, que són molts mons, perquè reduir-ho dos són... Però flamenc i electrònica potser són dos universos que ara sí que és cert que cada cop hi ha més grups que diuen escolta, la música d'arrel, per què no pot estar relacionada amb les noves tendències i tal? Però de bones a primeres dius, hòstia, flamenco i electrònica, què tenen en comú? I us escoltem a vosaltres i és com, vale, Funciona, no? tot ho tenen en comú, no? És que el que passa que també l'electrònica, això que diem de una cosa nova, no és nou. O sigui, als 70 ja es feia, no? Todo la movida Caño Roto, ¿no? Sí. Remedios Amaya, que se hizo súper famosa por ir a Eurovisión, ¿no? Y todo ese disco estaba, o sea, era electrónica, flamenco con electrónica, las grecas, todo, es que todo el movimiento de esa época era flamenco con electrónica. Obviamente ahora... pues tanto tiempo después actualizado, pero el concepto parte de ahí. Y bueno, y ella, por ejemplo, que tiene más inquietud, pues puede explicar también qué es lo que ves en... Bueno, a ver, claro, cada una tiene sus motivos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo de pequeña, antes que flamenco, escuchaba música electrónica, siempre he escuchado Massive Attack, Portishead, bueno, ese tipo de música, que es lo que realmente yo tengo una influencia más de eso, ¿no? Y sí que siempre lo he visto súper cerca, el flamenco con la electrónica. Y a la vez nosotras nos consideramos modernas, ¿no? De hecho, en el perfil creo que de TikTok o no sé cuál, tenemos puesto flamencas modernas, ¿no? Porque, o sea, sí que claro, no, o sea, somos flamencas tradicionales porque cantamos flamenco tradicional y mucho de nuestro repertorio, ¿no? Es también tradicional, pero a la vez también nos sentimos que vibramos con la energía de la electrónica. No por ser flamenco no puedes hacer electrónica, ¿no? Y es un poco como esta visión. También hemos revisado las letras, ¿no? Las letras que hacemos, pues a lo mejor algunas letras de antes no las vamos a cantar, ¿no? Total. Entonces estamos como que más... Yo siento que estamos conectadas con el mundo de ahora, siendo flamencas también, ¿no? Luego también hay un juicio en el que se relaciona siempre el flamenco con la tristeza, con la pena, y es cierto, pero no solo se queda ahí. El flamenco hay repertorio para cualquier situación. También celebra, ¿no? También... para celebración, para las nanas cuando un niño nace, ¿no? O sea, hay flamenco para cualquier momento, hay un palo, hay una letra. Y entonces yo creo que la electrónica abre la capacidad de hacer como estas atmósferas, hacerlas más explícitas, ¿no? Porque, o sea, el flamenco ya se ha mezclado con todo y se han introducido todos los instrumentos del mundo habidos y por haber, ¿no? Pero de base pensamos en flamenco y pensamos flamenco guitarra, ¿no? Y sin embargo, pues el abrir el espacio a la electrónica, a otros campos sonoros, yo creo que es como que le da textura y hace más explícitos los tonos de los cantes que quieres exponer. Sí, también porque nuestro espectáculo no es solamente musical, ¿no? No es solo, venga, pues como si vas al tablao, ¿no? Que vale, pues ves la música ya está, sino que tenemos como un universo un poquito más que queremos abarcar más, que estamos en ello, ¿no? Pero que también hay una parte muy estética, hay una parte un poco también de acting, de coreografía, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces la electrónica también nos ayuda a jugar con todo eso, ¿no? Los efectos, el baile, ¿no? Dejando claro que nos encanta el tablao, nos flipa y trabajamos en los tablaos también. Exactamente, o sea, forma parte però de com a nosotras. projecte. Però I el tot projecte, això neix sí. de vosaltres, la idea aquesta, o sigui, de dir, val, ara portarem l'espectacle un pas més enllà, quan imagineu aquestes coreografies, aquests moviments, tot això, tot neix de Sí, vosaltres? l'únic que no va néixer el primer dia, no? Clar, Nosaltres clar. no vam començar fent electrònica, vam començar fent, pues, vinga, unes boleries, unes alegries, ara fem una canya, una sola per boleria, el que sigui, no? I a poc doncs ens va anar naixent una inquietud. No, la vida evoluciona, Sí. no? No, i que nosaltres també sempre diem que la Prenda Roja no només és un projecte donde cada una de nosotras pone como sus inquietudes musicales, que también, sino lo vemos como un proyecto abierto y bueno, y por ejemplo en mi caso, ¿no? Que me gusta mucho como el arte plástico, pues intento aportar ya sea pues en la ropa, ya sea en, yo qué sé, en el Maquillaje, maquillaje, es los brutal. peinados, ¿no? Sí. Pues como hacer
hacer hincapié en eso y ponerle conciencia a eso, ¿no? Siempre que todas estamos de acuerdo, entiéndeme, ¿no? Pero que a lo mejor una tiene Però cadascuna como más... porta una mica Exacto, més d'allò, exacto. no? También el tema de las coreografías, pues no hemos hecho las coreografías nosotras, las ha hecho Belén Martí, una super coreógrafa. Sí, una super coreógrafa que la conocimos porque estuvimos trabajando también nosotras de gira con Albert Pla. Sí. Y Albert Pla acababa de hacer la serie de la Mesías y Belén había hecho las coreografías de la Mesías. O sea, Belén, la que se ha hecho las coreografías, es la de las coreografías Sí, de la... Exacto. ¡Ostres, Exacto, que es la bo! misma, la de... Yo no Sí. sé hacer- Ja, és que fa molt Ja, mig, no, això. Es una pasada. Es Es que, verdad. y todos, es lo que decimos al final, Es la real, magia, porque sí. esa serie también tiene como tan místico, bueno, increíble, y sus coreografías y su imaginario, el imaginario de Belén también es increíble. Entonces conocimos a... Albert se trajo a Belén para su gira y nosotros nos la hemos traído también. Sí, claro, hemos Comparties aprovechado. viure, no? Claro. Sí. Y entonces, claro, a lo mejor, o sea, la idea de tenemos que hacer coreografía fue una apuesta en común nuestra, pero luego las coreografías en concreto fueron de ella y estamos súper contentas. Es un trabajo que ha sido un proceso que seguiremos haciendo. Que aún está en proceso, ¿no? Sí. Y entonces pues empieza desde un proyecto de 3 amigas que se ponen a cantar y juntan lo que saben a... I van afegint... Claro. I jo deia al començament, quan es presentava, que dic sí, en femení i en plural, i que ens feia molta il·lusió, perquè sí que és veritat que ens costa trobar dones, no? O estem trobant que ens costa, en certa manera, trobar dones que toquin al carrer, no? Que a vegades diem, potser és un espai que és més inhòspit per les dones o no, i ara escoltant-vos era com, ostres, sembla que tot flueixi també. Quina és la vostra experiència amb el carrer? Bueno, a veure, per començar, el flamenc és una música molt de carrer. Clar. O sigui, que tu a lo millor t'ajuntes amb 4 flamencos a baix de casa teva i et poses a tocar. En un banc i començar a fer en un bar, palma. en un banc, fins i tot en un aeroport, vull dir, quan estàs esperant, no? Vull dir que ja de per si és una música que dona molt de lloc a la improvisació i que no necessites, vull dir, només necessites, és que ni una guitarra amb una mica de compàs ja et poses a cantar, no? Però a part, jo personalment sí que vaig tenir una experiència molt bonica quan vaig descobrir el flamenc perquè vaig conèixer uns guitarristes que feien rumba en un parc a prop de casa meva, al Turo Park, ¿vale? Que anava molt jo per allà. I ells tocaven la guitarra i jo com que sabia les típiques cançons de Cranberries, de no sé què, pues em vaig apropar amb ells i els vaig dir, ei, puc tocar, no sé què, i ells tenien els seus propis temes de rumba i allà vaig començar, no? Ostres. I llavors quedàvem sempre en aquell parc i clar, estàvem al carrer, inclús un dia estàvem allà tocant i algú ens va tirar una moneda. I vosaltres fèieu per vosaltres, o sigui, no amb voluntat de... Sí. I llavors sí que després havíem anat algun dia al Parc Güell i tal, a tocar així, no? I A veure què? a fer terrasses i coses així, sí. O sigui, ho vaig viure molt, això. I ets tu, per tant, qui ho introdueix a la prenda i dir, noies, hem de... No, Cristina también, bueno, sería guay que Cristina estuviera aquí porque Cristina también Cristina tiene una historia. Cristina está. No, le digo porque voy a hablar en su lugar. Cristina tiene una historia muy guay también con esto, que ella estaba viviendo en Granada y fue pues el cantar, gente que cantaba en la calle que le acercó al flamenco y se dio cuenta que ella quería dedicarse a esto. Y a partir de ahí le vino, se volvió a Barcelona, estudió en la SMUC. Yo personalmente... Ostres, que guapo, això. o sea, si entendemos cantar en la calle como pedir, la gente que pide, ¿no? Sí. No lo he llegado a hacer nunca, pero es una cosa que respeto mucho. O sea, no lo he hecho por Per pudor. Sí, pero no quiero decir pudor como vergüenza, sino como... Como respeto, ¿no? Sí, como respeto. O sea, a mí me parece súper admirable porque es tan difícil llegar a un sitio y captar la atención de los que pasan y cantar y inspirarte o sea, porque, por ejemplo, yo cuando voy a una actuación necesito recibir la energía del público. En base a lo que yo reciba del público, daré una cosa a otra. Entonces, me parece tan increíble cuando yo estoy en el metro, lo que sea, y veo un artista que está viendo que unos están hablando por teléfono, otros con la música del móvil puesta a tope en mitad del metro. Hoy ha pasado. Que ràbia la gent que no porta auriculars. És com, per favor, fem una crida des d'aquí que la gent todos es posi así con el auriculars. móvil, así. Otro diciendo que no pase, que no le quiero dar dinero. Así, y ellos se ponen ahí y cantan y hay pedazos de artistas en el metro, en los parques, en las calles. Y entonces, a mí me parece tan increíble esa fuerza de pasar de 0 a 100 sin saber cuál va a ser la respuesta. Porque al final,
cuando tú estás en un teatro, estás en un tablao, tú sabes que la gente viene a verte. Que luego pueden salir con una sensación o con otra, pero tú ya sabes Però que ja la tens això gente... guanyat. Exacto. Tú ya sabes que la gente viene con esa disposición. Pero empezar de cero en un sitio en el que no es habitual que haya alguien cantando y tener que atraer la atención de los demás, eso me parece un valor y eso tiene que dar unas tablas, sin duda, increíbles. De otras maneras de cantar en la calle, pues sí, cuando empecé, pues lo típico que te contratan para una boda y te pones ahí a cantar en la calle, lo tienes que hacer. Luego también lo que dice ella, la conexión con tus colegas, que de ahí viene el decir, ostras, porque de pequeños todos cantamos, pero hay un punto en el que tú notas que hay algo diferente, ¿no? Un valor añadido que tú decides que no se va a quedar en un hobby, sino que lo vas a profesionalizar, ¿no? Es por algo, tú tienes que saber que tienes unos mínimos, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que viene también mucho de ahí, de que cuando estás con tus colegas de fiesta y compartiendo y ves que hay una diferencia entre lo que es la norma general y lo que tú estás... El que despunta. Sí, o lo que tú estás aportando, no? Sí. Bueno, i és xulo això que deies de que tothom canta de petit i sí que és veritat que a mesura que et vas fent gran també van sortint la gent que destaca i ens van sortint les vergonyes, no? Perquè quan ets petit, el que dius tu, jo baixava al Turo Park, hi havia uns músics i a mi no em va fer res posar-nos-hi. Això com a adult és molt més difícil, potser està molt més naturalitzat. Hi ha un moment que perdem aquesta capacitat d'escoltar que està cantant l'altre i jo m'hi sumo i a veure què. Totalment, sí. Bueno, en el meu cas, i suposo que en el de l'Anna i la Cristina, jo cantava de superpetita, o sigui, en plan, amb 5 o 6 anys, era la típica que cantava, no? I era com, no sé, ens anàvem de colònies o... Me recordo un cop, ja de més gran, per anar a una discoteca, que no tenia l'edat, i la meva amiga dient-me, canta-li al segurata, a ver si lo convences. Y yo ahí cantándole Say My Name de ¿Y vas a Destiny's entrar o Child. no? Say my name. Creo que sí. Pero era como, ¿no? Era la que canta, pues vamos a intentar, ¿no? Que cantes para conseguir no sé qué. I cap tipus de vergonya, no? Ni de res. I hi ha una altra cosa que m'agrada molt de que sigueu un grup de dones, que és la sororitat que es desprèn quan parleu. O sigui, el respecte al que tota l'estona heu estat parlant, de dir, ostres, la Cristina no hi és, però ara parlaré d'ella, el que aporta un, el que porta l'altre. Aquest tipus de cures que no són gaires comuns, malauradament, ja no a la indústria musical, sinó en general, no? Quan estem parlant de projectes comunitaris. Bueno, es que nosotras somos novias. Entonces, Claro, ens coneixem de fa molt i sí que és veritat que, pues, no sé si és perquè som dones, perquè ens estimem, perquè som amigues, però sempre ens intentem cuidar, no? Perquè al final, sí, vull dir, pots fer concerts i professionalment et pot anar bé, però si al final l'energia no és bonica, pues no té cap gràcia, no? Clar. Jo crec que a mesura que vaig creixent, em vaig fent gran, això cada cop ho valoro més, no? 100%. Que puedes tocar súper bien, pero si no transmets res. Si no cuidas lo que tens, ¿no? Además, nosotras también, o sea, nosotras, la prenda roja somos nosotras tres, pero no podríamos ser la prenda roja si al lado no hubiese un equipo de músicos, un equipo de sonido, pues lo que decía, ¿no? Coreografía, sonido, diseño de escenario, diseño de vestuario. Hay mucha gente detrás que no se ve, pero que están y que son súper necesarios. Por ejemplo, Tony Avellán, que nos acompaña con la guitarra y que está desde el primer día. De hecho, en la fiesta esta de la Casa Roja no estaba tocando. No recuerdo si estaba de fiesta. Igual estaba de fiesta. Estaba el Mar tocando. Estaba el Mar López. Pero igual estaba por ahí. Es que está por ahí. Estaba por ahí. Sí, él no estaba tocando ese día, pero estaba ahí. Y entonces, y siempre... Como la Cristina. Estaba. Y siempre nos ha acompañado en todo, ha estado dispuesto para todo. Sí, es que no solo guitarrísticamente, sino también emocionalmente, con los arreglos también de los temas, proponiendo ideas. Sí. O sea, es mucho más, ¿no? Que un guitarrista para nosotras. Sí, porque además los temas del disco, aunque están compuestos por nosotras, pero a la hora de llevarlos al estudio, él estaba ahí presente y opinando en todo. Y bueno, lo que venía a decir con esto también es que hemos tenido la suerte que de primera hora siempre nos hemos encontrado con gente preciosa, pero también hemos tenido muy claro que el equipo que queríamos formar tenía que ser gente con energías bonitas. Y tanto nosotras tres como todos los demás que forman este equipo, pues son gente con la que además de estar guay en el escenario nos gusta pasar tiempo. Eso es vital. Sí. Y hace poco estuvimos en la sala Salamandra haciendo una residencia. Sí. Y me acuerdo que estábamos comiendo, ¿no? Y estaba Sara diciendo que qué guay. Sí, porque cuando sientes tipo, ay, qué bonito, ¿no? Esta gente que está aquí por el proyecto, ¿no? Y que realmente sientes que
Y que todos son bonitos, ¿sabes? Que sí, que te cuidas, ¿no? Y que te importan los demás y que les importas, pues eso es bonito. És una meravella. Escolta, doncs si voleu sumar gent bonica, què us sembla si truquem al Fuey, que és qui ens farà les preguntes random i jo crec que aportarà una mica d'energia xula. Ara mateix a la conversa. Ay, las preguntas random. Como las preguntas de la revuelta, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Poco, Cari. És un dels papers. Tengo poco, Cari. Cari, Va, doncs que vingui el Fuey. Vale, pues que vingui. Bueno, benvingudes a Can Boia Studio. Gràcies. Estem molt contents de tenir-vos aquí i bueno, us faré un parell de preguntes random, que és el clàssic del programa, i bueno, doncs vosaltres responeu amb tota la franquesa i la tranquil·litat que vulgueu. Vale? És com el moment d'escollir el vostre nom, doncs ara és el moment d'escollir la vostra pregunta. Exacte, Maria. Vale. Primera pregunta. Què us agradaria que la gent sentís quan escolta la vostra música? No és tan random, eh? No. Si poguéssiu triar vosaltres, no? Els sentiments que podeu transmetre amb el vostre arte, no? Quin seria? Home, tots els possibles. Sí? O sigui, jo crec que fem una música que es caracteritza sobretot per l'emoció, no? I que cada tema pues, genera una emoció diferent. Jo el que diria és que sentissin alguna cosa, no? La indiferència és el pitjor. Que es quedessin igual seria com lo peor. Claro. Però si senten el que sigui, Sí. alegria, tristesa, dolor, melancolia, el que sigui, però que els hi mogués alguna part de l'emoció. Jo crec que seria l'objectiu. Yo creo que una de las cosas más bonitas que te pueden decir cuando eres artista es que te digan que cuando han salido de tu concierto han sentido que han tenido un viaje. O sea, por aspirar a lo más, eso es lo que me gustaría escuchar en cada concierto. Exacto. Un Y viaje. también cuando alguien te viene y te dice, ostras, me has emocionado, me ha salido la lagrimilla, pues... Queremos que yo la gente creo- llore. queremos que Llore llore. fuerte. De alegría, de tristeza, pero que llore, que se vea, Que la que se gente vea sienta algo. Que se vea, Ojos claro. llorosos. Perfecte, súper. Vale, una altra. No, però que l'escollin elles. Clar, l'has escollit tu, Vinga, Anita. Estem fent tongo avui, No quiero mirar. A ver, Yo te la leo yo, si quieres. Sí. El bote. El bote. Ui, Ostres, aquesta Anna. és bona. Si poguéssim tocar amb qualsevol banda històrica, o sigui, o artista, gènere o qualsevol, quina banda o artista triaríeu? Morente. Morente. Que claríssim ho ha estoy tingut, bastante de acuerdo. Bueno, es que además me imaginaba a ese Morente con la lagartija ahí en Omega y me he visto yo ahí ¡guau! Y la verdad que es que eso sería un sueño que, bueno, Vale, ya pero Morente no está entre nosotros. Para una persona que está poco ¿Quién es, instruida en el... Enrique Morente es- flamenco. Es uno de los mayores representantes de flamenco y Ah. de flamenco contemporáneo Vale. y abierto a lo creativo, a la electrónica, a la poesía, a todo. O sea, cualquiera que sea medio flamenco va a saber quién es Morente, no va a haber, Vale. no va a haber Vale. problemas con esto. Además Muy tiene bueno. sus hijos que también son artistas, Ujú. Estrella, Solea y Kiki, ¿no? sí, que los tres son cada uno en su género y son también muy buenos artistas. Yo también diría, como para salirme un poco aparte que estoy súper de acuerdo con Ana, Sí. pero ahora me ha venido Michael Jackson. No. O sea, imaginaros Qué locura. nosotras con Claro, Michael guau. Jackson. Qué locura. Combinaríamos muy bien. Sí. Una maravilla. ¿Queréis coger otra pregunta para Cristina, que es la ausente? Venga. Por si Sí. A ver, espera, que Venga, la vamos a no hay abocar. dos sin tres. La vamos a abocar. Perfecto, pues, Esta, esta es la Cristina. mano. Esta sería Cristina. Venga, voy, ¿eh? Cristina estàs. Cristina. ¿Qué diría Cristina Què a...? dius? Hi ha algun T'invocamos. o algun artista que t'hagi influït secretament, però que mai reconeixeries? O sigui, mai reconeixeries. Justin Bieber. Secretament. Sí, tipo... Claro, es que no tipo, sabríamos lo que diría Cristina ante esto. Claro, igual. Vosotras... Venga, ¿hay tú alguna que dirías algo. A mí me ha venido algo así de repente, así como un golpe. No t'ho quedis dins. Spice Girls. Spice Girls. Hombre, es que eso Yo es... creo que a ti también. Hombre, a tope, Perdona. vamos, yo era la Gary. ¡Ay, mira! Era la Victoria o la Gary. La Victoria, ¿quién era? La La Victoria rica. era La la Pol. La de esto. Yo era la I la Gary siempre. pelirroja, la prenda roja. Sí, por eso que yo ya apuntaba En el maneras. inconsciente Sí, sí. estaba eso ahí. Sí, las Spice Girls me gusta esto. Sí. Sí, sí. Me gusta decirlo de las Fue Spice Girls. el primer grupo de girl band, o sea,
potente, Ahora ¿no? que lo dices, yo creo que sí, porque, a ver... Antes de ella, están las boy bands, pues... Bueno, luego no nos vinieron olvidemos los de las Backstreet grecas, Boys. que venimos de ahí. Claro, sí, es verdad, no, anglosajonamente. A lo mejor a hablando. nivel internacional, ¿no? ¿No? Total. Las becas también nos han influenciado bastante. A tope. ¿eh? Sí, sí, Ajá, sí. ajá. Fantástico. Hemos cantado muchas cosas de ellas también. Ajá. Ahora ya estamos más centradas en los temas del disco, que son nuestros, Ajá. pero cuando empezábamos en cada concierto hacíamos algo de las grecas. I escolta una cosa, que ara, abans d'acomiadar-vos, sí que us volíem dir, teniu aquest nou disc una mica recent sortit del forn, entenem que ara fareu gira, que el presentareu i tal. Per la gent que digui, ¿dónde las puedo ver? Xarxes socials? Com Sí, ho per fem? favor. Ens podeu seguir a la Prenda Roja, Instagram, que és on publiquem tot. Ara mateix Teniu una estem comunitat molt preparant gran, la sí. gira, no podem dir tampoc molta cosa, però sí dir-vos que el disc el podeu trobar a Spotify, a totes les plataformes, també tenim els videoclips al YouTube, i és un disc que va guanyar el premi a millor gravació flamenca des d'Almas Músiques. I bueno, ara estem treballant també en la composició de nous temes, perquè el disc sí que és veritat que l'hem estat girant bastant durant tot l'any passat, i aquest any també seguirem, però sobretot l'any passat. Y que ya sabemos cómo es esto de la música, que tienes que estar lanzando. Sí, Para que el algoritmo funcione. Para que el algoritmo exacto, como funcione. no parar de producir, ¿no? Pues Sí. ahora estamos en este proceso, ¿no? Que estamos preparando la salida Sí. de un nuevo tema, colaborando con un productor también, ¿no? Con Fede. Con Fede Yasmin. Nosotros desde Camboya os ofrecemos a un productor increíble que se llama Teca, que os puede hacer Olé. flamenco con afrobeat. Anda, Oh, qué mira, esto no lo hemos Flamenco afrobeat, que está probado. por ahí. Ahí está. Genial. Pero Qué guay. Nosotros encantados de conoceros, la verdad, encantats. Igualment. Sí, I, superbonic. de fet, el Teca serà qui sonoritzarà el que Sí, ens sí, tocareu sí, sí. ara. O sigui que Exactament. moltíssimes gràcies per haver vingut i us sembla si ens feu un parellet de temes o així? Somos. Claro. Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues nosotras somos La Prenda Roja y vamos a hacer un tema que se llama De Coral, un tema propio que está incluido en el disco, que lo compuse basándome en las cantiñas flamencas y pensando en el tema que se suele hablar, que se relaciona con el mar, con la sal, con algo alegre, para hablar del amor a una misma y del cuidado que tenemos que tener con nosotras. Ole. Vamos ya. Ole. Vaya, Toni. Sí. Ole, Toni. Vamos ya. Ole. Agua. Cora, 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 tiritito, tranquero, voy a recorrer mi mundo, ay, por entero, y trenzaré yo la trenza de mi pelo, me beberé todo el agua de los mares, pa' cuando encuentre coral, hacerme un zarcillo, te venga o no te venga, niño conmigo. Ole. Las olas van y Ala. vienen y se van. Lo mismo que la gente que nunca se detiene si no hay cultivo en la Ole. playa. Pero la sed me cura la herida y tras la noche amanece otro día. Carreterita y manta, trero otra. Carreterita y manta, que trero otra. Cora, 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 tiritita, tranquero, voy a recorrer mi mundo, ay, por entero, y te sale toda la prensa de mi pelo, y beberé todo el agua de los mares, pa' cuando encuentre coral, hacerme unos zarcillos, que venga o no te venga, niño conmigo.
si es que quisiera venir. Cora, cora, quere, cora, tirititran, tranquero, tirititran, tranquero. Voy a recorrer mi mundo, ay, por entero, y trazaré yo la trenza de mi pelo. Beberé todo el agua de los mares, pa' cuando encuentre coral, hacerme unos zarcillos. Te venga o no te venga, niño conmigo. Cora, 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 tirititran, tranquero. Voy a recorrer mi mundo, ay, por entero, y trazaré yo la trenza de mi pelo. Beberé todo el agua de los mares, pa' cuando encuentre coral, hacerme unos zarcillos. Te venga o no te venga, niño conmigo. Ahora vamos a hacer otro tema que se llama Lucero del Alba, que también está en nuestro disco, y es un homenaje a la niña de los peines. Vamos allá. Ole. La voz de la eternidad, la que tiene los peines de azúcar, me araña el alma y me la cura. ¿Quién fue el alfarero que le dio forma a tu carte? Naciste en la casa de los más grandes metales, Pinto te espera, ay, en la Alameda, en la Alameda. La voz de la eternidad, la que tiene los peines de azúcar, me araña el alma y me la cura. ¿Quién fue el alfarero que le dio forma a tu cante? Naciste en la casa de los más grandes metales, Pinto te espera, ay, en la Alameda, en la Alameda. Dale, Tony. Eso es. Dale. Morada, déjame pasar que voy y al cielo cae. Eso es. Morada, si quieres saber quién soy, soy el lucero del alba, por donde quiera que voy. Si quieres saber quién soy, lucero del alma, por donde quiera que yo voy. Si quieres saber quién soy, lucero del alma, por donde quiera que yo voy.
amapolas de un trigal de flores de un almendro y amapolas de un trigal y comparé su color con los tuyos sombríos cuando me hablas y comparé su color con los tuyos solea cuando me hablabas de amores y comparé su color con los tuyos solea cuando me hablabas de amores yo de la eternidad la que tiene los peines de azúcar me araña el alma y me la cura quien fue el alfarero que le dio forma a tu cante naciste en la casa de los más grandes metales Pinto te espera en la alameda, la voz de la eternidad, la que tiene los peines de azúcar, me araña el alma y me la cura, quien fue el alfarero que le dio forma a tu cante, naciste